Escúchame bien, si crees que la paz que hoy disfrutas será eterna, estás ignorando una de las advertencias más estremecedoras de la Biblia Sagrada. El caballo rojo de Apocalipsis puede que ya esté cabalgando, y sus cascos resuenan en las naciones mientras la humanidad vive distraída. No hablamos de un conflicto lejano ni de un rumor sin fundamento. Hablamos de una guerra que podría encenderse en cualquier momento, desde los cielos hasta las calles de tu ciudad. Jesucristo lo dijo con claridad: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y hoy esas palabras parecen escritas para nuestro tiempo: Ucrania, Gaza, el Mar Rojo, Taiwán, potencias armándose como nunca antes, alianzas rotas y tratados que se desmoronan como arena entre los dedos. Mientras tanto, millones viven sin saber que la profecía está cumpliéndose delante de sus ojos. Este mensaje no es para cualquiera, es para los que tienen oídos espirituales, para los que saben que las profecías bíblicas no mienten y que la salvación no es un tema para mañana. Vamos a desentrañar los secretos de Apocalipsis 6, a conectar el pasado con la realidad geopolítica actual y a mostrarte cómo prepararte, espiritual y físicamente, para lo que está por venir. Si estás buscando respuestas espirituales que casi nadie se atreve a revelar, suscríbete ahora, activa la campana y quédate hasta el final, porque lo que voy a mostrarte podría cambiar tu forma de ver el mundo y tu lugar en el reino de Dios. Cuando el apóstol Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, recibió una visión que estremeció los cimientos de su alma. En el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, sus ojos contemplaron cómo el Cordero rompía el segundo sello, y entonces apareció un caballo bermejo. No era un simple animal, era un mensajero del juicio divino. Su jinete recibió autoridad para quitar la paz de la tierra, provocando que los hombres se mataran unos a otros, y en su mano llevaba una gran espada. El color rojo de su pelaje no era casual, simbolizaba la sangre derramada, la violencia desatada y la destrucción que recorrería naciones enteras. Juan, testigo de aquella revelación, entendió que lo que veía no era un hecho aislado, sino una señal que marcaría el pulso de la historia humana hasta el fin de los tiempos. Si te detienes a pensar, este pasaje no habla únicamente de guerras convencionales entre ejércitos organizados, revela un caos mucho más profundo. La gran espada, en manos del jinete, representa la capacidad de iniciar conflictos de escala global, de romper tratados, de provocar crisis que traspasen fronteras y alcancen incluso a los inocentes. Es un tipo de violencia que penetra en los hogares, que divide familias, que convierte vecinos en enemigos y que destruye comunidades desde adentro. Muy pocos entienden que este caballo bermejo no solo cabalga en los campos de batalla, sino también en las calles de nuestras ciudades y en los corazones contaminados por el odio. El simbolismo bíblico nos obliga a mirar más allá de lo visible. El rojo no es únicamente el color de la sangre física, sino también de la ira descontrolada, de la venganza que enciende pasiones humanas hasta volverlas incontrolables. En toda la Biblia Sagrada, Dios advierte sobre los peligros de la violencia que nace en el corazón. Jesús mismo dijo en Mateo 5:22 que todo aquel que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Si lo piensas bien, antes de que la espada hiera la carne, la guerra ya ha comenzado en la mente y en el alma. Ese es el verdadero campo de batalla donde el caballo bermejo inicia su galope. Cuando Apocalipsis describe que se quita la paz de la tierra, no está hablando solo de tratados internacionales rotos. Se refiere también a la paz interior que el Espíritu Santo deposita en el corazón de aquellos que creen. Imagina por un momento un mundo donde el reino de Dios no es buscado, donde la oración se apaga, donde el arrepentimiento se pospone. Ese vacío espiritual se convierte en un terreno fértil para que el jinete avance. La pérdida de la paz interna abre la puerta a la manipulación, al miedo y a la desesperanza. Y cuando la fe se debilita, las personas se vuelven presas fáciles del conflicto. Este contexto profético nos recuerda algo vital. El caballo bermejo es una advertencia, no una condena inevitable. Dios, en su infinita misericordia, revela lo que ha de venir para que su pueblo se prepare. No se trata de vivir con miedo,
sino con discernimiento. La palabra de Dios nos equipa para resistir los tiempos difíciles, para mantener viva la fe y para hacer luz en medio de la oscuridad. Si entendemos que esta visión no es simplemente un relato antiguo, sino un mensaje vivo y vigente, podremos discernir las señales y actuar antes de que sea demasiado tarde. Y créeme, lo que vamos a ver a continuación te mostrará que este caballo quizás ya está cabalgando en nuestros días. Jesucristo, en el famoso discurso profético del Monte de los Olivos, dijo con claridad en Mateo 24.7, «Se levantará nación contra nación y reino contra reino». No habló en términos ambiguos ni dejó lugar a interpretaciones complacientes. Él advirtió sobre guerras y rumores de guerras como parte de las señales previas al fin. Y aunque muchos han repetido estas palabras sin detenerse a meditar en su peso profético, la realidad que vivimos hoy parece un eco inquietante de esa advertencia. Lo que para los primeros discípulos era una visión distante, para nosotros se está convirtiendo en noticia diaria. Mira a tu alrededor. Ucrania y Rusia llevan años atrapadas en un conflicto que ha cambiado el equilibrio geopolítico de Europa. En Gaza, la tensión entre Israel y sus enemigos jurados sube y baja como olas furiosas, pero nunca se apaga. El Mar Rojo, arteria vital del comercio global, se ve amenazado por incidentes armados y bloqueos estratégicos. Y en Asia, Taiwán se encuentra en el centro de una pulseada silenciosa pero potencialmente explosiva entre China y Estados Unidos. Estos no son solo incidentes aislados, son puntos encendidos en un mapa que si lo miras con ojos espirituales, se asemeja a un tablero donde las piezas se mueven hacia una confrontación inevitable. La carrera armamentística nunca se detuvo, solo cambió de piel. Hoy, las potencias no compiten únicamente por más tanques o más aviones, sino por supremacía tecnológica. Estados Unidos, Rusia, China y Europa invierten sumas astronómicas en inteligencia artificial militar, defensa espacial y armas, capaces de atravesar cualquier sistema de protección existente. La gran espada de Apocalipsis podría verse hoy como la capacidad de lanzar un ataque devastador desde cualquier punto del planeta en cuestión de minutos. Y en medio de esta tensión, los tratados de paz que alguna vez trajeron alivio se ven frágiles, sujetos a intereses cambiantes y a promesas rotas. Pero no se trata solo de armas y ejércitos. Hay un factor invisible que alimenta este escenario: la desconfianza. Las alianzas se reconfiguran. Los enemigos de ayer se convierten en aliados y viceversa. La Biblia Sagrada nos muestra ejemplos de esto en el Antiguo Testamento, como cuando pueblos opuestos se unían temporalmente para destruir a Israel. Hoy vemos a naciones con ideologías opuestas encontrando terreno común para enfrentarse a un enemigo mayor. Esto encaja con las advertencias bíblicas. El enemigo espiritual no necesita uniformidad ideológica, solo un objetivo común para desatar caos. Si ponemos todo esto bajo la luz de la palabra de Dios, queda claro que no estamos ante simples coincidencias históricas. Cada guerra, cada rumor, cada maniobra militar o diplomática es parte de un cuadro más grande que ya fue pintado por los profetas y confirmado por Jesucristo. No podemos permitirnos la ingenuidad de pensar que aún falta mucho o que estas cosas siempre han pasado. El calendario de Dios no se mide por nuestra percepción del tiempo, y lo que veremos en el siguiente punto revelará que incluso los números y la economía global ya están alineándose con este galope profético. Cuando observamos las páginas de la Biblia Sagrada, notamos que las profecías bíblicas no solo hablan de guerras visibles, sino también de tensiones subterráneas que mueven los hilos de la historia. En Apocalipsis, Daniel y Ezequiel, el poder de las naciones y su destino están profundamente ligados a la administración de recursos, al control de la economía y a la acumulación de fuerzas para el día señalado. No es casualidad que hoy, mientras los ejércitos se fortalecen, el gasto militar global haya alcanzado un récord histórico, $2,4 billones en 2023. Es como si el mundo entero estuviera invirtiendo, consciente o inconscientemente, en prepararse para un enfrentamiento que trasciende fronteras y discursos políticos.
Este incremento no es meramente una estadística fría. Significa que más recursos están siendo destinados a perfeccionar armas hipersónicas capaces de superar cualquier defensa, sistemas antisatélite que pueden dejar naciones enteras sin comunicación y desarrollos en inteligencia artificial que pueden decidir, en segundos, la vida o la muerte de millones. ¿Recuerdas cuando las Escrituras hablaban de carros que se precipitan como relámpagos o bestias que lanzan fuego y humo? Joel 2, Apocalipsis 9. Lo que antes parecía una descripción fantástica, hoy se asemeja a la tecnología militar moderna. Muy pocos lo ven, pero el lenguaje profético de hace milenios describe con precisión el armamento de nuestra era. A la par de esta carrera tecnológica, se está librando otra guerra silenciosa, la militarización de recursos estratégicos, tierras raras, petróleo, gas, metales preciosos. Todos se han convertido en fichas de poder. Países enteros están reforzando el control sobre sus reservas y algunos usan estos recursos como armas económicas contra sus rivales. Esto recuerda a lo dicho por Ezequiel sobre naciones que subirán para tomar botín y para arrebatar despojos. Ezequiel 38:12. En un mundo globalizado, cortar el suministro de un mineral clave puede ser tan devastador como lanzar un misil. Además, la formación de bloques opuestos es evidente. Por un lado, la OTAN, respaldada por potencias occidentales. Por el otro, un eje fortalecido entre China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Esta alineación no es solo política, sino estratégica y profética. La Biblia nos muestra que, en los últimos tiempos, surgirán alianzas inusuales con el fin de desafiar el orden establecido y, en última instancia, rebelarse contra el reino de Dios. Jesús mismo nos enseñó que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer, Marcos 3:24, pero aquí lo vemos al revés, reinos divididos que se unen solo para sembrar destrucción. Todo esto nos conduce a una reflexión inquietante. El escenario geopolítico y económico que contemplamos no es aleatorio, es la antesala de algo más grande, un telón que se corre lentamente para revelar el acto final del plan profético de Dios. Quien ignore estas señales corre el riesgo de ser sorprendido por los eventos que vendrán, pero para el que vigila, para el que ora y se aferra a la palabra de Dios, estos acontecimientos no son motivo de miedo, sino de preparación, y lo que exploraremos a continuación mostrará cómo estos movimientos actuales están directamente entrelazados con las profecías más antiguas y profundas que jamás se hayan pronunciado. Cuando miramos la historia a través del lente de las profecías bíblicas, descubrimos que el presente no es más que la repetición amplificada de patrones ya anunciados por Dios. Lo que hoy vemos en los titulares del mundo fue escrito hace siglos por hombres inspirados por el Espíritu Santo, que describieron con lenguaje de su tiempo lo que nosotros contemplamos con los ojos de la modernidad. Daniel habló de reinos que surgirían y caerían como bestias. Joel describió ejércitos que avanzarían como enjambres imparables. Ezequiel profetizó sobre alianzas improbables que amenazarían la paz. Y Zacarías pintó escenas de una Jerusalén sitiada por naciones. Cada uno de estos pasajes parece encajar pieza por pieza en el panorama actual. La tecnología militar que hoy asombra al mundo es en esencia la traducción moderna de visiones antiguas. Cuando Juan en Apocalipsis menciona langostas con poder de escorpiones, carros que corren como relámpagos y fuego que sale de sus bocas, no estaba escribiendo ciencia ficción, estaba describiendo, con las palabras que conocía, armas de fuego, vehículos blindados y ataques aéreos que él no podía comprender en su totalidad. Es fascinante y a la vez aterrador ver cómo los desarrollos actuales en inteligencia artificial, biotecnología y guerra cibernética se alinean con pasajes que hablan de destrucción súbita, plagas y un control global de las naciones. No debemos pasar por alto que muchas de estas profecías incluyen no solo la dimensión física de la guerra, sino también la espiritual, la manipulación de información, la distorsión de la verdad y la propaganda masiva encajan perfectamente con Isaías 5:20. A lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hoy, las batallas no se libran solo con armas,
sino con narrativas diseñadas para moldear el pensamiento colectivo, dividir comunidades e incluso confundir a los hijos de Dios. Esto es parte del cumplimiento profético. Un engaño tan refinado que, como advirtió Jesús en Mateo 24:24, si fuera posible, engañaría aún a los escogidos. Otra conexión profética se halla en la guerra cibernética. Profetas como Daniel y Juan hablaron de tiempos en que el conocimiento aumentaría, Daniel 12:4, y de un control sobre la economía que impediría comprar o vender sin una marca o autorización global, Apocalipsis 13:16-17. Hoy vemos cómo un ciberataque puede paralizar un país entero, cómo los sistemas financieros están interconectados y cómo las monedas digitales podrían facilitar un control absoluto sobre las transacciones. No es exageración, es la infraestructura necesaria para el escenario final que la Biblia Sagrada describió con siglos de antelación. Por eso, al analizar estos paralelos, comprendemos que no estamos ante hechos dispersos, sino ante un entramado perfectamente coherente con el plan revelado por Dios. Y aquí hay algo que muy pocos enseñan. El propósito de estas revelaciones no es infundir terror, sino despertar a la Iglesia para que se prepare. Cada detalle, cada profecía cumplida, es una señal de que el regreso de Jesucristo está más cerca que nunca. Y en el siguiente punto, entraremos en la dimensión más crucial de todas, la batalla invisible que determina el destino de las almas en medio de este escenario de caos global. Si solo miramos el galope del caballo bermejo en términos de tanques, soldados y misiles, nos quedaremos en la superficie. El verdadero campo de batalla no es únicamente la tierra que se disputa, sino el corazón de los hombres. Las profecías bíblicas son claras. Antes de que la espada hiera la carne, la guerra ya se ha ganado o perdido en el espíritu. Isaías 5:20 describe un tiempo donde la verdad sería tergiversada. A lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Esa es la atmósfera que respiramos hoy. Una guerra de valores, una inversión de principios, una confusión intencional que hace que multitudes pierdan el rumbo. Vivimos en una era donde la manipulación informativa y la propaganda bélica no solo convencen a las masas de apoyar conflictos injustos, sino que incluso dividen comunidades de fe. La polarización política ha penetrado en las iglesias, separando hermanos que deberían estar unidos bajo el reino de Dios. Lo que antes se resolvía con oración y diálogo, hoy se convierte en trincheras ideológicas. El enemigo sabe que si logra dividir al cuerpo de Cristo, debilitará su testimonio y apagará su luz. Jesús lo advirtió en Marcos 3:25. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Esta dimensión espiritual se hace aún más evidente cuando consideramos la proliferación de falsos líderes, hombres y mujeres que, bajo apariencia de piedad, manipulan la palabra de Dios para promover agendas humanas o intereses personales. El apóstol Pablo lo anticipó en 2 Tesalonicenses 2:3, hablando de un tiempo de apostasía y engaño antes de la manifestación final del hombre de pecado. Este engaño masivo no es casualidad, forma parte del plan del enemigo para debilitar la fe, contaminar el evangelio y dejar a las almas vulnerables cuando lleguen las pruebas más duras. En medio de todo esto, la oración se convierte en nuestra arma más poderosa. No es una frase bonita ni un recurso simbólico. Es la conexión directa con el poder de Dios que puede romper cadenas, desbaratar planes ocultos y fortalecer nuestra fe en tiempos de tribulación. La Biblia Sagrada nos enseña que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, Juan 16:13, y nos da discernimiento para no caer en las trampas del adversario. Sin una vida de oración constante y una sumisión real a la palabra de Dios, será imposible resistir el peso espiritual de los días que vienen. Aquí está la clave que pocos comprenden. El caballo bermejo no solo representa guerras físicas, sino también el avance de un espíritu de división, odio y mentira, que busca preparar el terreno para eventos aún más oscuros. La batalla por las naciones es, en realidad, la batalla por las almas. Y tú, como hijo o hija de Dios, no eres un espectador, eres parte del frente espiritual. Por eso, lo que viene en el próximo punto no será una teoría,
sino un llamado práctico para que te equipes, te fortalezcas y te mantengas firme hasta que Jesucristo regrese en gloria. A lo largo de toda la Biblia Sagrada, cada advertencia de Dios viene acompañada de una oportunidad para prepararse. El caballo bermejo, con todo su peso profético, no es la excepción. El mensaje que encierra no busca paralizarnos con miedo, sino impulsarnos a una vida de fe activa, oración constante y discernimiento espiritual. Si estos tiempos son la antesala de lo que los profetas vieron, entonces debemos responder como hombres y mujeres del reino de Dios, con firmeza, unidad y esperanza. El primer llamado es a la preparación espiritual. No se trata de acumular únicamente provisiones físicas, sino de fortalecer la fe hasta que nada ni nadie pueda quebrantarla. Esto implica sumergirse diariamente en la palabra de Dios, orar con sinceridad y ayunar buscando sensibilidad al Espíritu Santo. Jesús dijo en Mateo 26:41, «Velad y orad para que no entréis en tentación». Este no es un consejo opcional, es una instrucción vital para sobrevivir espiritualmente en tiempos de confusión y violencia. El segundo paso es la preparación práctica. Aunque nuestra confianza está en el Señor, la prudencia también es un principio bíblico. José, en Egipto, se preparó para 7 años de hambre almacenando grano en los años de abundancia. Génesis 41. Así también nosotros debemos considerar la posibilidad de crisis económicas o interrupciones en los suministros, teniendo lo necesario para nuestras familias. Esta no es una señal de falta de fe, sino de obediencia a la sabiduría que Dios nos da. El tercer punto es la unidad de la Iglesia. En un tiempo donde la polarización política y social amenaza con dividir incluso al pueblo de Dios, debemos recordar que nuestra lealtad suprema es al reino de Dios, no a banderas humanas. Las diferencias culturales, ideológicas o nacionales no deben ser armas que el enemigo utilice para fracturar la comunión de los santos. Como dijo Pablo en Efesios 4:3, esforzándoos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La Iglesia unida es un baluarte imposible de derribar. El cuarto llamado es hacer luz en medio del caos. Cuando la paz se extinga y la violencia aumente, será el momento en que el mundo necesite ver el reflejo del amor de Jesucristo en nuestras acciones. Esto no significa ausencia de firmeza, sino presencia de gracia y verdad. Es tender la mano al necesitado, orar por quienes sufren y proclamar con valentía el mensaje de salvación. No olvidemos la instrucción de 1 Timoteo 2:1-2, orar por los líderes, aun por aquellos con los que no estamos de acuerdo, para que Dios incline sus corazones y frene la destrucción. Finalmente, debemos vivir con la esperanza eterna de que todo esto nos acerca al momento glorioso en que Cristo volverá para establecer paz y justicia eternas. El Apocalipsis no es solo un libro de juicios, sino también de promesas. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Apocalipsis 22:12. Esa certeza debe llenarnos de paz en medio de cualquier tormenta, porque cuando el caballo bermejo haya terminado su carrera, el Rey de Reyes descenderá, y toda lágrima será enjugada para siempre. El caballo bermejo puede ya estar galopando sobre las naciones, pero recuerda, no hay guerra, por intensa que sea, que pueda apagar la luz que Cristo puso en ti. Las profecías bíblicas no son un motivo para temer, sino una invitación a vivir despiertos, firmes en la fe y guiados por el Espíritu Santo. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas señales has visto tú en tu vida o en el mundo que te rodea? Déjamelo en los comentarios, porque quiero leerte y orar contigo. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y activa la campana. No te pierdas lo que viene después, porque lo más revelador aún está por ser dicho. Y créeme, no querrás quedarte fuera de lo que Dios está por mostrarnos. Hasta aquí llegamos hoy, amado hermano y hermana. Que la paz de Jesucristo, esa que el mundo no puede dar, te acompañe hasta el día en que lo veas venir en gloria.